¿Listo? Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentre cada una. Desde el fin del periodo colonial, nuestros países sintieron la necesidad de evitar la guerra ante los posibles conflictos, en general territoriales, pendientes, y evitarlos mediante el recurso a medios de solución pacífica de controversias. Lo había intentado ya Bolívar en Panamá. Al convocarse la primera conferencia americana en 1889, uno de los propósitos era el de adoptar un convenio de arbitraje, y cito textualmente de la convocatoria, a fin de que todas las dificultades y cuestiones entre los estados puedan terminarse pacíficamente. Se consideró un texto, pero no contó con las ratificaciones necesarias. Le siguieron esfuerzos a nivel universal, en particular con la participación de países americanos en sus sesiones en la Segunda Conferencia de la Paz de La Haya de 1907. Pero será la quinta conferencia americana reunida en Santiago de Chile en 1923 en que se adoptó el Tratado para evitar y prevenir conflictos entre Estados americanos, más conocido como Pacto Gondra, nombre del jefe de la delegación del Paraguay, y que fue ratificado por 19 países, casi la totalidad de los países miembros del sistema interamericano en ese momento, incluidos los países latinoamericanos, Haití y los Estados Unidos de América. Esta quinta conferencia en Santiago de Chile también marcó un hito en otros aspectos. Resalto dos, por ejemplo, el impulso dado a la codificación del derecho internacional interamericano y la organización, la estructuración de la Unión Panamericana. Vendrían luego otros importantes acuerdos, la Convención General de Conciliación Americana de 1929 y la propuesta de un Código de Paz de 1933. Este proceso regional, iniciado con el Pacto Gondra, fue recogido por la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce en su artículo 33 a los acuerdos regionales como medio para la solución de controversias. La novena conferencia americana completaría en 1948 la evolución en el ámbito regional con la aprobación del Pacto de Bogotá de solución de controversias. Todo este camino ha hecho y hace de nuestra región la más pacífica en las relaciones entre estados a lo largo del siglo XX y en lo que va de este siglo. Para recordarnos este logro del sistema interamericano, no siempre ni resaltado ni valorado debidamente, los representantes ante la OEA de Chile y Paraguay han promovido la realización de este encuentro del que participan tres juristas excepcionales a los que doy la bienvenida. En primer lugar, hablará el embajador José Félix Fernández Estigarribia, actual embajador del Paraguay en Costa Rica y cuyo vastísimo currículum como abogado y diplomático incluye, entre otros muchos destinos, el haber sido 2 veces canciller del Paraguay y haber sido secretario general de ALADI. El embajador Fernández Estigarribia se referirá en especial al Pacto Gondra. En segundo lugar, expondrá la doctora María Teresa Infante, actual jueza en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile, ha sido coagente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, directora del Departamento de Fronteras y Límites de su Cancillería, embajadora ante los Países Bajos y es miembro del Instituto de Droit Internacional. La profesora Infante nos hablará sobre el Pacto de Bogotá, autora de varios trabajos sobre el pacto, entre otros en un curso de Derecho Internacional en Río de Janeiro en que nos acompañó. Este curso que organiza anualmente el Comité Jurídico y la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Para un balance general expondrá luego la doctora Mónica Pintos. Es profesora y ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, jueza en los tribunales administrativos del Banco Mundial y del BID, coagente y jueza ad hoc en casos ante la Corte Internacional de Justicia.
Con ella también somos colegas en el Instituto de Droit Internacional y también nos acompañó como profesora en el curso de Derecho Internacional de Río de Janeiro. Tendremos luego un espacio para preguntas y respuestas. Los participantes podrán enviar preguntas a través del mecanismo del QIA, preguntas y respuestas, QIR, no sé en qué idioma lo tengan en su pantalla. Y mi asistente, la doctora Elizabeth Zorrilla, las va a recoger y luego las transmitirá a los panelistas. Las palabras de cierre estarán a cargo de los jefes de las misiones patrocinadoras de este foro. El embajador Santiago Kraslevich Chadwick, representante permanente de Chile, y el representante interino del Paraguay, Raúl Martínez Villalba. Para iniciar entonces este encuentro, le doy la palabra al embajador José Félix Fernández Estigarribia. Adelante, embajador. Muchas gracias, Jean-Michel Larrigi, y sobre todo por tus generosas palabras exageradas. Y son producto de que uno de tus defectos es tu extraordinaria generosidad. Y yo te voy a recordar que mucho mejor que proponerme para estar en este tan importante homenaje a esa gran figura, Jean-Michel oculta que fue un cercano colaborador de Eduardo Jiménez de Arechaga. Y cuando digo colaborador me quedo pequeño, que es lo que soy luego. Y Jean-Michel tiene un episodio en el cual tuvieron puntos divergentes entre maestro y colaborador. Y Jiménez Arechaga, que a su erudición unía grandeza, le dijo: muy bien, doctora Richie, vaya a la clase, que comience la clase y exponga el tema. Y fue tan brillante la posición de Jean-Michel que Jiménez Arechaga cambió de criterio. Entonces la OEA tiene el lujo de tener a este jurista que merece mayor reconocimiento. Y le agradezco mucho la presencia, desde mi posición de embajador paraguayo, de María Teresa Infante. Yo soy un alumno clandestino de ella, no sabe eso, no tiene la menor idea, porque ella dictó cursos varias veces en el curso de la OEA que organiza el Comité Jurídico. Y alguna vez coincidió que yo también dictaba, 2 veces yo dicté el curso. Y, por supuesto, enterado que María Teresa estaba dando clase, yo me introducía subrepticiamente y escuchaba y aprendía de su extraordinaria erudición y sobre todo en tratados. Es una Biblia de los tratados. Pero no es un homenaje mío. Ahí está Mónica. Mónica, a la cual también conozco, que me voy a referir enseguida, me contaba hace un tiempo todo lo que hiciste para asesorar a la misión de tu país en el difícil caso con Bolivia ante la Corte de la Haya. Y en este tiempo en que todo el mundo cuenta las cosas malas, yo me doy el lujo de contar las cosas buenas. Y finalmente, Mónica, retomé mi amistad con ella, interrumpida por esas cosas que el cariño nos acerca y el precio de los pasajes nos aleja, para colaborar, porque Mónica también no es solamente miembro de la delegación de Chile a la cuestión con Bolivia, sino ya hace varios años es asesora en Derecho Internacional del gobierno de Paraguay, y lo tiene oculto, y con varios triunfos. ¿Qué currículum, Mónica? Asesora de 2 países. No es tan fácil. Tenemos 15 minutos, así que no tenemos que seguir con este tema. Y me parece que más me toca presentar al personaje que no. Y después me referiré en particular al Pacto Gondra. Hace unos años yo ejercía de asesor jurídico de Derecho Internacional del Canciller.
un cargo maravilloso. Todo el mundo te quiere y entras a la hora que querés y salías a la hora que querés. Y entraba a la Cancillería en la mañana cuando oigo que alguien me llama con fuerza. José Félix, José Félix. Me acerco y era José Luis Ardizón, para nosotros un prócer del teatro paraguayo como actor y como director. Y después de la presentación me dice, el señor que está conmigo, un caballero español, es el mayor especialista en la generación del 90 y tiene un enorme deseo de ver una fotografía de Manuel Gondra, porque le llama poderosamente la atención en su conocimiento de la generación del 90. Cada vez que tocaban casualmente el tema de Paraguay, surgía la figura de Manuel Gondra. Entonces ese era su interés. Ya yo azorado. Y finalmente me dice, pero la Cancillería no nos deja entrar. Hay que hacer un trámite para entrar. Y no podría vos interceder a favor de nosotros. Con gusto le dije. Me acerqué. Bueno, alguna influencia tengo todo. Y entonces les permití y lo llevé a la sala de cancilleres. Gondra fue varias veces canciller de Paraguay y le señalé quién era Gondra. Lo miraba como arrobado a esta figura. Entonces me parecía que importante, porque al salir me quedé reflexionando que este don Manuel Gondra, que ya es tan poco conocida por el correr del tiempo, salvo en los círculos intelectuales, llamaba la atención de un intelectual español. Eso para mí fue muy importante. Tengo una particular admiración por Gondra. Eso origina en un episodio que también creo importante relatar. A Gondra le preocupaba muchísimo el tema del conflicto del Chaco. Me preocupaba extraordinariamente. Una mañana estaba parado a la vuelta de Santiago de Chile, con un gran prestigio, y conversaba con un amigo cuando pasa un militar, acompañado de su esposa, y lo saluda muy amable, muy afectuosamente. Y cuando dice, pues, ¿quién es este señor? Le dice el amigo. Y este militar, fíjate bien, que si estalla la tragedia que va a ser la guerra del Chaco, ese va a ser nuestro comandante en jefe. Viaja en estos días a Francia para perfeccionar sus estudios militares, que los había iniciado en Chile, casualmente en Chile. Fíjate bien, la profecía de Gondra se cumplió. Ese fue el comandante en jefe. Entonces, por razones particulares, sí, creo que valía la pena contar lo que le preocupaba a Gondra, y ese es uno de los motivos de la presentación de la convención. Gondra no fue solo un político, fue probablemente el intelectual más importante en el Paraguay de la primera parte del siglo XX. Se hizo famoso por una réplica sobre el tema del modernismo, la literatura, también una pasión, y en que contesta una posición del gran Rubén Darío. Y Rubén Darío, habiendo recibido las cartas de Gondra y conociendo ese extraordinario conocimiento del tema, lo llamaba mi amable demoledor. Qué caballerosidad de alguien que le criticaba al gran poeta, como él contestaba. Debería aprender el presidente Ortega cómo se trata a los intelectuales. Qué diferencia el trato que él le hace a Gioconda Belli o a Sergio Ramírez. Esas deben ser lecciones que la daba Rubén Darío. En nuestro tema, el internacional, Gondra también mostraba un conocimiento amplísimo. El canciller Honorio Pirredón presentó un alegato sobre el río Pilcomayo, un río de curso sinuoso que por el fallo del presidente Ayes decimos nosotros, castellanizamos todo, sobre la posesión del Chaco entre Argentina y Paraguay, que fue a favor del Paraguay,
Pero el río siguió siendo problema. Hay ríos del Chaco que de repente entran y desaparecen por centenares de kilómetros y después reaparecen. Entonces el Pilcomayo es un río complicadísimo, producto del deshielo de los Andes, y separa primero a Argentina. Entonces la erudición, Honra era perfeccionista, y para contestar la nota de Pirredón tardó 2 años. Cuando no había computadora, lo hacía a mano. 2 años. Y fue tanto su conocimiento del tema que nunca la Cancillería argentina contestó. Al mismo tiempo que hacía todas estas cosas, también fue el político más importante de esa época. Su primera presidencia duró 2 meses. 2 meses. Porque fue derrocado por su ministro de Guerra y Marina, Albino Jara. Y su derrocamiento llevó a una guerra civil de más de 2 años. Trágica, con enormes perjuicios para el país. Ensangrentó el país. Pienso que tal vez se tenga que comparar a Góngora con la figura de Francisco Madero, el gran político surgido de la Revolución Mexicana, que también era un pacifista. Góngora no tuvo tanta mala suerte, no termina tan trágicamente como Madero. Un hecho que enlutó la política mexicana por muchos años y que obligó a continuar la revolución. Pero me llamaba la atención que estos hombres que creían en la paz, que creían en el derecho, que creían en la Constitución, en el derecho internacional, veían interrumpido. En 1920, el país vuelve a creer, el Paraguay vuelve a creer que Góngora es el hombre indicado y constitucionalmente vuelve a la presidencia de la República. No alcanzó a durar 2 años. Otro militar ambicioso lo derroca y nuevamente se ve envuelto el país en una enorme tragedia. Fíjense esta paradoja. Góngora presenta en 1923 su convención y la revolución no había terminado. Ya no era ni canciller ni presidente, pero era el hombre más importante que teníamos en derecho internacional. Y en ese clima presentó su famoso pacto. Le puso el nombre de Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados americanos, Pacto Góngora, que también lo señalara Jean Michel. Se establece en su artículo primero, esto leo, que cualquier cuestión que se suscite entre los Estados americanos y que sean partes de tratado y que no fuera resuelta por la negociación o llevado a arbitraje, será sometida a la investigación de una comisión que se compondrá de 5 miembros nacionales de Estados americanos. Cada gobierno parte de la cuestión designará a 2 miembros y el quinto por los ya nombrados. La comisión presentará un informe sobre el resultado de la investigación, el cual no tiene el alcance de una sentencia judicial o de un laudo arbitral, mas propone caminos de solución. Yo no sé por qué me hago tan... necesito a veces ya un anteojo para leer. Los gobiernos que reciban el informe tienen un plazo de 6 meses para encontrar la solución a la disputa. Si no se llega a una solución amistosa, las partes recuperarán la libertad de acción. Es evidente que en todo ese colapso se logra enfriar el conflicto y serenar los ánimos. Esa es la idea. El pacto regula las comisiones permanentes, una en el sur, Montevideo, y otra en el norte, Washington, y estarán integrados por los 3 embajadores americanos más antiguos acreditados ante esas capitales. Como hemos señalado, se crea a nivel americano el Instituto de la Investigación. Cuando concluyó su presentación, el presidente de la delegación americana
y después un larguísimo debate en las comisiones, cuando llegan a lograr ese acuerdo, Henry P. Fletcher solicitó que el pacto se denominase Pacto Gondra. Ahí se origina el nombre. Y que la conferencia lo aprobase por aclamación, lo cual se hizo. Curiosamente, a su lado aplaudía Frank B. Kellogg. Va a ser en poco tiempo secretario de Estado de Estados Unidos y como todos ustedes saben, uno de los firmantes, de los creadores del famoso pacto Briand Kellogg con Aristide Briand, el famoso canciller francés, al cual adhirieron una enorme cantidad de países y que va a ser la base para enjuiciar, condenar la guerra de agresión a los generales alemanes en Nuremberg. Un tema demasiado largo. El pacto fue ratificado, lo señaló ya Michel, por casi todos los países de la Unión Panamericana. Estuvieron ausentes a la conferencia Bolivia, Perú y México por diferentes motivos, pero van a ratificar el pacto. Curiosamente, me llama la atención que la Argentina lo firma pero no lo ratifica. Para esta exposición me ocupé a mirar los antecedentes de Argentina y en general no ratificaba los pactos de la Unión Panamericana. Tengo un criterio de por qué no lo hacía, pero voy a dejarlo a la erudición de Mónica, que en un trabajo futuro nos va a explicar por qué no lo hacía la Argentina. Yo tengo una teoría, pero mejor lo dejo de lado. No va a ser fácil. Gondra falleció en 1927. Entre ese año y 1930 fallecieron Gondra, el presidente de la República, Eligio Ayala, presidente de la República, y símbolo de la honestidad del Paraguay, que bien nos hace falta, y Lisandro Díaz León, que fue el delegado de Paraguay a la conferencia de La Habana en 1928. Para un país pequeño como el mío, la pérdida de todos sabían que Lisandro iba a ser presidente de la República. Muere de tuberculosis y enfermedad mortal en ese entonces en París. Para un país pequeño como el mío, la pérdida de gente de ese valor hubiese sido muy importante que vivieran, porque se venía el conflicto del Chaco que tanto ellos querían evitar. Bueno, la doctrina de Gondra fue desapareciendo de los textos de derecho internacional público del continente. Miré un poco, no estoy en mi país, miré un poco lo que tenía acá en mi biblioteca y ya no se enseña el Pacto de Gondra. Y curiosamente tampoco el Pacto de Bogotá, cuya vamos a dejar en manos de María Teresa. Van desapareciendo. Un gran curita colombiano lo presenta como presentado por un autor uruguayo. Uruguay tiene tanta formación, acá está el gran representante del derecho internacional que no necesita que se le incorpore otro a su larga cantidad de curitas. Fíjate, Jean-Michel, en la delegación de tu país figura Justino Jiménez Arecha. Debe haber estado muy joven en ese momento, estamos en 1923. Eso también me aclarás vos en la próxima oportunidad. La cumbre de Santiago de Chile, permítanme presentar, darle ese calificativo. Es una enorme cantidad de personalidades que se reúnen. Hay futuros presidentes de la República, algunos muy discutidos, Laureano Gómez, por ejemplo, presidente de Colombia. La OEA lo recuerda muy bien por el tema del Bogotazo, el día cuando se está creando la misma. Pero es impresionante las delegaciones, el que uno mira. El segundo de Paraguay tenía solamente 2 delegados, Eugenio Arbo, que va a ser el canciller en los primeros días de la guerra del Chaco, antes que pueda asumir el presidente Silvio Ayala, que nosotros tenemos la tradición de que se asume el 15 de agosto. Yo soy uno de los responsables de no haber pensado que es demasiado largo el tiempo entre que se elige el nuevo presidente
y el 15 de agosto. Y no es fácil en países como el mío. Entonces, le quería señalar eso. ¿Qué impulsó a Gondra a presentar eso? Evidentemente siempre pensó en América. Hablaba en términos del continente. Creía en eso. Se carteaba con enorme cantidad. Su biblioteca y su archivo personal, que es impresionante, fue comprado por la Universidad de Austin y está allí. No sé si fue bueno para el Paraguay, pero sí la han cuidado con gran esmero y puede ser consultada, salvo una pequeña parte de la misma que lo tienen como documentos incunables. No sé por qué le dan esa nominación, entonces hay que tener autorizaciones especiales para poder consultarla. Hay una documentación que arranca desde la colonia. La colonia es la más valiosa que tiene el país. Desafortunadamente no está en Paraguay. Está muy citada por Efraín Cardoso en su trabajo que bajo el patrocinio de la Unión Panamericana se publicó en México. Entonces, la preocupación, pero había otro argumento. La preocupación central de la política paraguaya en ese momento era el avance boliviano en el Chaco. Se creía que perder el Chaco condenaba a la desaparición del país después de la tragedia de la guerra del 70. Otra mutilación de la Paraguay que hacía imposible que pudiera subsistir y por eso se había convertido en una causa nacional. Hace bien la OEA, creo que me queda todavía algún minuto, hace bien la OEA en recordar a los grandes hombres que lucharon por la paz. Desde el comienzo, nos señaló Jean-Michel, fue una preocupación y en los últimos años incorporaron el concepto de democracia como uno de los baluartes de su gestión. Como toda organización humana, tiene luces y sombras. Para algunos tiene más sombras, para otros tienen más luces. Pero sigue siendo la institución más importante que hemos logrado crear. Y cualquier paraguayo estaría muy agradecido. Y como el tema de la paz en este momento es trascendente, y sabiendo claramente de que debemos definir que hay un agresor y un país agredido, y todos sabemos quiénes son, nos corresponde a los latinoamericanos, continuando el espíritu que Manuel Gondra presentó en 1923 y que no era solamente el de él, sino la continuidad de una serie de personas de que desde Bolívar en adelante creían en el sentido de la unidad latinoamericana y sobre todo del concepto de paz. Lo dijeron recién, es el continente que más ha conservado la paz, pero falta nuestra iniciativa. Tal vez no para contradecir, sino para reforzar los esfuerzos del presidente Lula, que tienen mucha discusión. Falta un pensamiento latinoamericano que nos conduzca a solucionar este conflicto. En las guerras mundiales anteriores, nuestras economías crecieron de los países que eran neutrales o estaban lejos del conflicto. Crecieron. Hoy día no. También se incorpora como algo tan terrible como fue la reciente pandemia. Y nos hace falta entonces pensar o renovar en nuestras conciencias lo que dijeron esos grandes hombres. En la sede de la OEA está la estatua de Vitoria, que tanto admiraba Manuel Gondra. Don Manuel estaría muy satisfecho que nos inspiremos, así lo llamaban sus partidarios, de que su espíritu sigue flotando en la OEA y ojalá nos inspire. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador José Félix Fernández Estigarribia. Y qué memoria, porque la anécdota con Eduardo Jiménez de Arechaga se la conté cuando los dos éramos adolescentes, y usted se acuerda todavía. Y Justino Jiménez de Arechaga, el tema es que son 3 generaciones de Justino Jiménez de Arechaga que tuvieron la cátedra de Derecho Constitucional.
Esa es la historia. El último de ellos fue el primer presidente o segundo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes, pero son 3 generaciones de Justinos. Eduardo era sobrino del último de ellos. Michelle, no me contaste solamente vos. Yo fui alumno de Eduardo en el curso de la Haya que se hizo en el CARI de Buenos Aires, ya no me acuerdo el año. Que éramos compañeros con Mónica, éramos 2 niños, éramos jovencitos, éramos alumnos. Y yo se lo pregunté esa anécdota y él me la confirmó. Así que no Sí, basta tu palabra, sí, tengo sí, sí, sí. Me algún hizo, conocimiento. era sobre Muchas el tema gracias por de todo. relaciones derecho interno, derecho internacional. Yo decía que la teoría de Eso es Jiménez lo que no estaba me acordaba. equivocada. Me la hizo decir mi posición adelante de él sentado en clase. Y yo decía, Jiménez de Arechaga se equivoca. Estaba Jiménez sentado en el fondo del salón. Y termina la clase y Jiménez de Arechaga me dice, el capítulo sobre relaciones entre derecho interno y derecho internacional de mi tratado lo va a escribir usted. Pero ahora, para seguir con este foro, tengo el honor de darle la palabra a la jueza, embajadora, profesora María Teresa Infante. Muchas gracias. Hay un eco, ¿no? ¿O no? No. Perfectamente. Ya está, se te escucha perfecto. ¿Cómo no? Entonces vamos a hacer una presentación en el tiempo asignado, comenzando por un enorme y sincero agradecimiento. Las embajadas que han organizado junto con la OEA, la doctora Rillí, el embajador Fernández Estigarribia, la profesora doctora Mónica Pinto y quienes participan en esta organización. Es una oportunidad única para mí para recordar un viejo cariño, que es mirar los sistemas de solución de controversias de nuestro hemisferio y situarlos en los contextos que van evolucionando, donde ellos han surgido y donde se han aplicado. Primero, miremos el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es una etapa que se inicia en el año 1948 y que va precedida de experiencia y va precedida también de una serie de tratados que se adoptan a nivel interamericano, con diferentes resultados en cuanto a la participación de los estados. El Pacto Gondra es una piedra fundamental del inicio de ese proceso. No una discusión, pero de proceso de acuerdo. Los países que integraban la organización, o podríamos decir el sistema interamericano de la época, adoptaron textos muy avanzados para el derecho internacional. Que tuvieran poca aplicación o baja aplicación no los debilita como esfuerzos de creación de derecho internacional. La prevención de la guerra, la búsqueda de mecanismos que pudieran retardar o prevenir las hostilidades, la creación de los mecanismos de consulta, de órganos permanentes para el efecto, son muy interesantes y son todos anteriores al Pacto de Bogotá. En ese periodo previo, las controversias más graves fueron sometidas a la Sociedad de las Naciones o a mecanismos ad hoc americanos. La gravedad de ellos llevó a que se plantearan en esferas que podríamos decir son más políticas, pero estos tratados fueron acompañando una reflexión diplomática, jurídica, muy importante. Ahora, en ese periodo se observa una reticencia o distancia de los estados a aceptar la sumisión obligatoria a procedimientos jurisdiccionales como el arbitraje, Tribunal Permanente de Justicia, etc. Hay un ejemplo que es el Tratado General de Arbitraje del año 29. Ahora, también otra característica del periodo es que hay una falta de coincidencia entre los procedimientos que un país elige y otro país no acepta. Pero en el fondo hay la búsqueda de mecanismos para abordar temas como el quebrantamiento de la paz y
la definición de la cuestión de la agresión, que ya se discute en nuestro ambiente antes de la Segunda Guerra Mundial, tal pacto antibélico, además como un ejemplo. He mencionado la consulta, etc. Y debemos decir que hay una aplicación del pacto Gondra entre nuestros países, entre el caso de Haití y República Dominicana, que es un caso interesante que la literatura de la época recoge. Y en nuestro continente, en Centroamérica, se crea la Corte Centroamericana, de pocos años de vida, pero muy intensa en su obra. Con este bagaje es que se negocia el Pacto de Bogotá, que es un pacto que forma parte de un sistema político, sistema interamericano, lo denominamos nosotros, tratado especial, que la Carta de la Organización de los Estados Americanos identifica como aquel que establecerá los medios adecuados para resolver las controversias. Este tratado debe determinar procedimientos y debe actuar para buscar soluciones definitivas. Su antecedente político se encuentra en la Conferencia de Chapultepec del año 45 y que se refiere o habla de la creación de un sistema interamericano de paz. Este tratado recoge ciertos principios y se caracteriza por algunos elementos que son muy importantes para poder evaluar su aplicación. Primero, libertad de las partes para acordar procedimientos. No hay un orden de precedencia, pero se consagra la exclusividad del método que las partes elijan. Aquí hay elementos que tienen que ver con admisibilidad, con jurisdicción del principal mecanismo judicial, y me voy a referir después a continuación a ese tema. Segundo lugar, es un pacto que admite reservas que algunos estados siguieron, declararon con mucha generosidad, es decir, fue un pacto que fue acompañado de reservas muy importantes en un periodo de su historia, hasta que los estados las retiran para presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia. Pero al mismo tiempo el pacto incorpora una técnica que es bastante única. Si bien antes los tratados exceptuaban materias de la solución de controversias, según el mecanismo, ellas eran excepciones que se referían más bien a temas de interés vital o materias que pertenecían a su jurisdicción doméstica y otros temas más. Pero en el Pacto de Bogotá hay una descripción más detallada. Primero, cuando un procedimiento pacífico ha iniciado su curso, no puede incoarse otro procedimiento antes de que termine el anterior. Ya dijimos que no hay precedencia. En segundo lugar, los procedimientos no podrán aplicarse a cuestiones que son, por su esencia, de jurisdicción interna del Estado. Esto naturalmente plantea problemas de admisibilidad posteriormente que resolverá el tribunal competente. Y se agrega una cláusula que fue negociada con un objetivo expreso y con el interés expreso de algunos estados, que es la siguiente. Los procedimientos no se podrán aplicar a asuntos ya resueltos por arreglo de las partes o por laudo arbitral o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hayan regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del pacto. Artículo 6. Importante, destacado en las pantallas de la Corte Internacional de Justicia varias veces. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo se aplica a los casos concretos? La profesora y abogada Mónica Pinto hizo unos excelentes alegatos ante la Corte respecto al artículo 6 en un caso controvertido, donde actuaba como abogado, y es el artículo que ha sido más estudiado en la vida de aplicación del Pacto de Bogotá. ¿Qué significa que algo esté resuelto, o sea, regido, etcétera?
y el famoso artículo 7º que se refiere a la no admisibilidad o el no intento de reclamación diplomática para proteger a los nacionales, ni promover un caso ante una jurisdicción internacional, etc. Nosotros vemos en estas reservas de carácter general, que por supuesto admiten reservas también, estas reservas de carácter general, una política global que muestra lo que es la situación, el panorama, podríamos decir, jurídico en América, en las Américas. Problemas bilaterales, problemas territoriales, cuestiones pendientes, cuestiones no pendientes, etc. Pero el pacto lo que trata es de evitar que se reabran aquellos temas que hubieran sido ya resueltos entre las partes. Y tiene una lista de procedimientos prearbitrales bastante detallados, un poco barrocos, podemos decir, pero interesantes. Buenos oficios, mediación, investigación, conciliación, etc. Recoge la experiencia de la estructura Gondra y el Tratado de Conciliación de las Américas, de los años 20. Estos procedimientos pueden ser abiertos por recursos unilaterales, promovidos por recursos unilaterales. Pero cuando se pasa a la etapa ya de mayor formalización, esas etapas requerirán acuerdos entre las partes. La conciliación no es un procedimiento prejudicial o prearbitral. Es decir, no es necesario que una conciliación se haya promovido, haya funcionado y no haya tenido éxito para recurrir a un tribunal internacional. Y el pacto trae la gran novedad desde el punto de vista de lo que es nuestra inserción como los países americanos al sistema internacional. La Corte Internacional de Justicia es colocada al centro de los procedimientos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia es reconocida como el tribunal al cual pueden recurrir los estados partes del Pacto de Bogotá, suponiendo que no hay reservas absolutas a la operación de la Corte, para referir a la Corte cualquier asunto relativo a interpretación de un tratado, cualquier asunto de derecho internacional, a la existencia de un hecho que pudiera haber acarreado una responsabilidad internacional y en la naturaleza o extensión de la reparación del daño. Es decir, es una reiteración de lo que el Estatuto de la Corte establece como la competencia material del tribunal. Esta característica que es tomada del Estatuto de la Corte es muy importante. Y agrega una característica más, que es que en virtud del pacto y sin necesidad de acto posterior, se entiende que se reconoce respecto de cualquier Estado americano como obligatoria la competencia, o sea, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico. Y las controversias de orden jurídico son definidas, como hemos visto, en función del texto o siguiendo el texto del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Está abierta, por supuesto, la vía judicial si ha fracasado la conciliación y las partes no recurren al arbitraje. Hay entonces una preeminencia de la Corte Internacional de Justicia como el método, como órgano, como el tribunal que tiene una potestad reconocida sin necesidad de acto posterior. Ahora, si no hay acuerdo respecto a la competencia de la Corte y una de las partes lo discute, el tribunal decidirá. Y aquí es donde surgió una discusión entre algunos estados que ratificaron el pacto o que lo firmaron con reservas, particularmente uno que dijo respecto de esta materia, si un asunto está resuelto o no, y es susceptible esa materia de recurso ante la Corte Internacional de Justicia, yo no reconozco que la Corte tenga esa competencia, una reserva absoluta a la jurisdicción de la Corte. Esa reserva fue retirada muchos años después para efectos de plantear un tema
respecto de otro Estado latinoamericano ante la misma Corte. Ahora, ¿qué importancia tiene esto además? Que en aquel caso en que los dos Estados sean parte, el posible demandante, el posible demandado, en el Pacto de Bogotá, y el demandante también, el demandado, hayan formulado declaraciones de reconocimiento o aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, lo que se llama haciendo uso de la cláusula opcional o la cláusula optativa. Y las dos entradas, las dos vías están vigentes. Y un Estado retira su consentimiento a aquello que expresó unilateralmente antes por la vía de la cláusula opcional. En ese caso, la Corte Internacional de Justicia ha señalado de que el pacto es autónomo. La pérdida, perdón, el retiro del consentimiento unilateral no implica retiro del consentimiento multilateral en el Pacto de Bogotá. Esto se examinó latamente en una discusión que fue muy rica, con una excelente presentación de las partes, Nicaragua contra Honduras en 1988. Otras materias también interesantes tienen que ver con la cuestión del cumplimiento de aquello que es resuelto por un tribunal, por la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje. En este caso, hay una incorporación del mecanismo de consulta del ministro de Relaciones Exteriores antes de recurrir al Consejo de Seguridad del pacto. No conozco un antecedente en el cual se haya debatido este tema, académicamente mucho, pero desde el punto de vista político, ante los órganos o el órgano de la Organización de los Estados Americanos o del mecanismo de consulta, no conozco un antecedente. Algunos comentarios respecto de la vida y la aplicación del pacto. El pacto cuenta con 15 Estados partes actualmente. Una última adhesión, Belice, en 2022. Belice ha presentado una demanda contra Honduras. Ha experimentado 2 denuncias, El Salvador y Colombia. Antecedentes muy interesantes, sobre todo el de Colombia, que ha planteado en casos posteriores a su denuncia cuestiones de la aplicación del pacto en el tiempo y también respecto del tiempo, respecto de asuntos que pueden estar vinculados a materias, a una controversia anterior, pero que emergen después de la denuncia. Y la Corte Internacional de Justicia ha emitido pronunciamientos en la materia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la participación en el pacto? Las políticas de los estados cambian. En alguna oportunidad son muy partidarios de estar vinculados por tratados que conducen a tribunales y en otra oportunidad fenómenos políticos, procesos internos llevan a distanciarse de estos procedimientos. Otro elemento de la vida del pacto es el retiro de renuncias de Bolivia y del Perú para llevar casos o asuntos ante el Tribunal de la Haya. En un caso, el demandado Chile discutió la competencia de la Corte. La Corte tuvo una respuesta muy interesante en que no dijo que no era aplicable el tema de acuerdos vigentes, sino que el acuerdo vigente no estaba en discusión, por lo que de alguna manera él fue la demanda y la forma como se abordó la etapa de mérito. Otro Estado que también había formulado una reserva en el sentido opuesto de la de Perú y el Ecuador, él demandó hace unos años a Colombia, después el tema se arregló directamente entre los dos Estados, pero Ecuador ratificó el pacto para efectos de llevar ese asunto ante la Corte. Otra característica más interesante es la autonomía del pacto, como señalado respecto de otros métodos de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte. Este es un tema importante porque hay muchos países o diversos países que han aceptado la competencia de la Corte por varias vías, algunas de ellas unilaterales y otras a través de otros tratados. El Pacto de Bogotá no prejuzga la materia, dice que tiene que ser jurídica
y enumera aquello que es jurídico en virtud del Estatuto de la Corte Nacional de Justicia. Los tribunales determinarán si esa materia debatida cae o no dentro del ámbito de la propia Corte. Este tema se discutió latamente en el caso Nicaragua contra Colombia, cuando la Corte resuelve al inicio, en la etapa preliminar, su propia competencia para conocer del tema. Y dice, esto está resuelto, esto no parece resuelto en el tratado que invoca Colombia y que también invoca Nicaragua. Nicaragua para decir que el tratado no resolvía el tema y Colombia para decir que sí resolvía el tema. Y hay una larga explicación de la Corte Nacional de Justicia sobre el alcance de este tema del pacto, si las partes podían limitar o no la competencia de un tribunal. Ahora, otro fenómeno más que rodea el pacto, la vida del pacto, son sucesivas tentativas de reforma. Yo recuerdo una reunión interamericana jurídica, no era reunión de negociación, eran las conferencias, seminarios que la OEA patrocinaba y se realizó en Chile hace muchos años. Y algunos juristas que eran bastante amigos del arreglo político, no el arreglo jurisdiccional o jurídico, decían el pacto está muerto, el pacto no opera, los países no lo valoran. Esto poco tiempo después renace, el pacto renace. Nicaragua lo invoca varias veces. Había sido invocado como un acuerdo entre Nicaragua y Honduras años antes, para ir a la Corte de Justicia, pero después unilateralmente el pacto está vivo. Y ahora vemos que Belice lo ha invocado en el caso contra Honduras, por la soberanía respecto a algunas islas. Y, por supuesto, el retiro de algunos estados planteó la cuestión de la vigencia. ¿A partir de qué momento el pacto deja de obligar a los estados? Colombia sostuvo una tesis respecto de Nicaragua, la Corte falló este tema y ahí se aclaró cuál era el sentido de esta cláusula temporal, es decir, el pacto cesará de estar vigente después de un año de la denuncia, aproximadamente. Es un pacto limitado en el número de partes, pero está vivo y muy presente en las decisiones de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia. Y aquí voy a citar una frase que tomé de un trabajo hace tiempo de Eduardo Jiménez de Arecha, que ha sido bien citado en esta reunión, y que dice, no cabe medir la eficacia de estos acuerdos de pacificación por la frecuencia de su utilización, ya que su mera existencia ejerce una función preventiva. Tal eficacia tampoco puede medirse por el número de ratificaciones, pues si los ratificantes son aquellos estados que tienen fronteras comunes, son ellos los posibles usuarios del mismo. Y creo que esta frase, cuando yo iniciaba el estudio del Pacto de Bogotá hace más de 2 décadas, me pareció importante esta función preventiva. Y yo creo que con ese valor me quedo en esta explicación. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Teresa Infante. Quiero recordar, porque se han sumado muchísimos participantes después de la presentación inicial, de que está abierta la posibilidad de enviar preguntas y respuestas a través del QIA a Elizabeth Zorrilla, quien las va a agrupar y si tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Y con esto le cedo la palabra a la profesora Mónica Pinto. Mónica, adelante. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Muchas gracias. La verdad, esta invitación es casi una caricia para el alma. Estar con José Félix, con María Teresa y contigo es un placer. Embajadores que hicieron posible esta reunión, sumamente agradecida por la invitación. Nada, voy a intentar hacer una suerte de síntesis con algunas reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar. Ciertamente la solución pacífica de controversias es uno de los datos que marcan la diferencia entre un Estado
estado de cosas en el cual existe el derecho y un estado de cosas en el cual predomina la fuerza. Digamos que en una antinomia, tratando de ser muy sencilla, muy simple, el avance de los modos de solución pacífica de controversias entre los sujetos de derecho, sean personas o sean estados, es lo que marca un poco el avance de la civilización. Nosotros nos hemos ocupado en la reunión de hoy, a través de las exposiciones del embajador Fernández Estigarribia y la embajadora María Teresa Infante, de dos cuerpos normativos importantes, el Pacto Gondra y el Pacto de Bogotá. Yo querría englobar esto en un panorama un poco más amplio y recordar que a partir de la firma de los tratados Jay en 1794-95, el arbitraje se transformó en un modo de solución de controversias y básicamente el siglo XIX vio un movimiento en favor del arbitraje que tiene su momentum en esa época y en ese movimiento está inmersa América Latina, ¿no? A todo lo largo del siglo XIX se dice que se firmaron más de 200 instrumentos que contenían cláusulas arbitrales o preveían alguna forma de solución arbitral de controversias entre los estados de América Latina. Y realmente yo creo que esto es un punto a remarcar, ¿no? Todo el siglo XIX ve como una serie de controversias que tienen que ver con límites, con reclamaciones de territorios, controversias pecuniarias, ven soluciones a través de procesos arbitrales. José Félix hablaba hace un rato del fallo Hayes, como dicen en Paraguay, o Hayes, como dice el resto del planeta, pero ciertamente ese es un momento histórico en el cual nuestros estados, y uso el posesivo con ganas, pusieron sus destinos en manos de árbitros para decidir cuestiones que eran medulares y cumplieron la mayoría de esos laudos en un contexto en el cual muchas veces los árbitros decidían con la mayor de las pericias y con el mayor apego a la letra del derecho, pero explicitando muy poco de la fundamentación sobre el resultado del laudo, ¿no? Esto generó quejas incluso de Carlos Calvo, que es uno de estos juristas que también compartió representaciones, porque fue un diplomático, nació en Uruguay, pero vivió en la Argentina, representó a Argentina, representó a Paraguay, y Carlos Calvo se quejaba también de esta falta de fundamentación explícita. Pero bueno, ese es un periodo en el cual el laudo Hayes sobre el Pilcomayo de 1878, el del rey de España de 1891 en el asunto entre Colombia y Venezuela, el fallo Cleveland de 1895 sobre las misiones, el de 1899 sobre la cuestión del Esequibo, o el del rey Eduardo VII entre Argentina y Chile en el 1902, por no mencionar sino algunos. Ciertamente todo esto pasa en un periodo en el cual en línea paralela se va construyendo el sistema interamericano, en una construcción artesanal, pero hermosa, porque es una construcción que toma en cuenta todo lo que era importante para la región, ¿no? Digo, esta forma de pensar el sistema interamericano como aquello que nos importa, aquello que tiene que ver con las cuestiones de futuro, con la forma de comunicarnos, con la forma de asociarnos, con la forma de solucionar nuestras controversias, está en el corazón profundo del regionalismo, ¿no? Y creo que acá hay un capítulo para el regionalismo. Jean-Michel decía que los acuerdos regionales están nombrados en el artículo 33 como uno de la Carta de la ONU como uno de los modos de solución de controversias, digo, y la propia Carta, cuando habla de las organizaciones regionales, en el capítulo 8, les otorga como función primordial la solución pacífica de controversias, ¿no? Creo que esto es importante. El regionalismo en su momento tomó lo que eran las cuestiones en común, que ahora se suelen apelar las commonalities, pero también el regionalismo brinda un umbral más alto para poder lograr estas
soluciones o para poder lograr concreciones, básicamente por el hecho de que todos compartimos ciertas cosas en común que se dan por sentado. En ese esquema, creo yo, el sistema interamericano a principios del siglo XX hable con el Tratado General de Arbitraje, el Tratado Internacional sobre Arbitraje para cuestiones pecuniarias, y allí comienzan a generarse, como señalaba María Teresa también, algunas excepciones, algunos caveats, algunas cuestiones en las cuales este arbitraje no iba a estar incluido y que son aquellas cuestiones que no pusieran en peligro el honor o la independencia nacional, y también el famoso precedente del artículo 6º del Pacto de Bogotá, que es no abrir cuestiones definitivamente resueltas o regidas por tratados en vigor, como dice el Pacto de Bogotá, ¿no? Pactos en vigor al momento de adoptarse ese pacto. La res judicata tiene allí un efecto importante. A todo un universo de tratados que comienza con este Tratado General de Arbitraje, el Pacto Gondra, los tratados de Washington del 29, el Pacto Saavedra-Lamas del 33, los pactos de Buenos Aires del 36, todo esto va conformando un sistema jurídico propio del sistema interamericano, en el cual la creatividad de América Latina y la producción normativa van casi, diría, de la mano. En algunas ocasiones, ciertamente, el ser tan prolíficos nos ha dejado sin la norma común para poder solucionar el conflicto, y esto ha sido un problema. Los estados latinoamericanos que conforman, como dijo Jean-Michel Arrigui, la región más pacífica, entraron cuando se trató de la conferencia de Bogotá del 48, hubo casi como una tendencia general de todos a ir por la vía de la solución judicial. La Corte Internacional de Justicia había comenzado en el año 45, con la Carta del 45 en el 46, pero América Latina ya se había comprometido con la solución judicial, al menos prestando a sus hombres, y hablo de los hombres y no de las mujeres, porque así fue la historia, para la Corte Permanente de Justicia Internacional, para la Corte Permanente de Arbitraje. Digo, América había contribuido con grandes nombres para esas cuestiones. Al día de hoy, nos guste o no nos guste, hay 27 casos de entre países latinoamericanos en la Corte. Esto comienza muy tenuamente con el caso de asilo, el Colombia-Perú, que fue el primero de entre países latinoamericanos que llega a la Corte, y que no llega con base en el Pacto de Bogotá, sino en un compromiso, en la famosa Acta de Lima. Poco tiempo después aparece el caso Nottebohm, donde América Latina es demandada, y a partir de allí, Nottebohm es de la década del 50, hay como una especie de break, de intervalo. Y en los años 80, vaya uno a saber si esto fue así o no, pero bueno, a partir de la denuncia de Nicaragua contra Estados Unidos en el caso de las actividades militares en y contra Nicaragua, aparece como una especie de viento a favor de la cuestión de los casos para América Latina. Allí aparecen varios casos, especialmente entre países de América Central, Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Y cuando comienza este siglo XXI, o a mediados, diríamos, de los primeros años, 2006, 2007, hay como un gran soplo a favor del Pacto de Bogotá y de los casos entre los estados latinoamericanos. El tema de navegación en América Central, papeleras Argentina-Chile, el caso de la controversia marítima Perú-Chile, los herbicidas, etcétera, marcan como un despunte de los casos latinoamericanos en la Corte. Y la Corte pasa a encontrarse como inundada de textos en español y de controversias en las cuales las partes básicamente están blandiendo allí de algún modo su derecho interamericano, su sistema interamericano frente a los jueces de la Haya, los jueces y las juezas de la Haya, y pidiéndoles que tomen en cuenta esto. Eso es lo que casi todos, cuando tenemos la posibilidad de estar allí, le pedimos a la Corte, es consideren esto, porque nosotros desde el sistema
pensamos en llegar a ustedes, pero no pensamos en llegar a ustedes para que nos dejen fuera de todo lo que nosotros ya tenemos hecho, sino que pensamos en llegar a ustedes para sumar a lo que ya tenemos hecho. Yo creo que todo esto demuestra varias cosas, que probablemente lo que en algún momento todos, por falta quizás de práctica del sistema, a lo mejor no tanto de práctica personal de cada uno de nosotros, pensábamos que el Pacto de Bogotá no daba como para que se lo pudiera aplicar tanto, y hoy por hoy es la fuente a la que más veces se ha recurrido para fundar la jurisdicción de la Corte de la Haya. El segundo es la voluntad casi inquebrantable, digo, ha habido alguna que otra cosa, podemos hablar de la guerra del fútbol que duró un día y medio, cosas por el estilo, pero digamos que el patrón ha sido el de encontrar la forma de solucionar pacíficamente nuestras controversias. Yo quiero estas pequeñísimas reflexiones cerrarlas con no sé si es una reflexión o un wishful thinking, pero en todo caso América Latina tiene un destino común. Somos muy parecidos en muchas cosas, a veces somos muy distintos en otras, pero tenemos un destino común. Y en ese destino común el respeto de la paz y la solución pacífica de controversias son elementos esenciales. Tan esenciales como mantener la democracia representativa de la que hace gala la Carta de la OEA y que nos llevó a adoptar la Carta Democrática Interamericana, y el respeto de los derechos humanos que ya se había comenzado a insinuar en las constituciones que se adoptaron a partir de la primera mitad del siglo XIX y que luego tuvieron esa protección internacional de la que se hace cargo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esto es lo que nosotros le estamos pidiendo a todos los gobiernos de América. En el pasado se lo hemos pedido, se lo pedimos en el presente y seguramente se lo seguiremos pidiendo en el futuro. Yo les agradezco que me hayan dado estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica Pinto. Muchísimas gracias, María Teresa Infante. Muchísimas gracias, José Félix Fernández Estigarribia. Para mí fue un gran placer. Yo los he escuchado y como siempre que escucho a cualquiera de ustedes tres aprendo muchísimo. Pero ahora viene el tiempo de dar un espacio a las preguntas. Yo no sé si Elizabeth ha recogido algunas preguntas. Gracias, doctor. No, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para alguno de los otros panelistas, pero puede ser que se ha estirado para bien esta charla. En ese caso, entonces, pasamos a las palabras del embajador representante permanente de Chile ante la OEA, el embajador Sebastián Kraljevic Chadwick, y luego a las palabras de cierre del representante interino del Paraguay, Raúl Martínez Villalba. Embajador Chadwick tiene la palabra. Estamos juntos, además, querido Jean-Michel. Ya los veo a los dos, Como exactamente. trabajo en el sistema interamericano, así de... Los veo de coordinado el absorbidos con trabajo, el compartimos sistema, pantalla en esta ocasión. con Toussaint Louverture de fondo, además, el cuadro. Conversábamos con Raúl que no logramos ver en la pantalla que hay atrás, pero... Claro, para los espectadores que no conocen la OEA, tuvimos una reunión del Consejo Permanente y ahora los representantes de Chile y Paraguay están en la sala de delegados que queda un piso abajo, que se llama la sala Toussaint Louverture, en homenaje a Toussaint Louverture, y el cuadro que está en el fondo es su retrato. Embajador, la palabra, suya. Muchas gracias, Jean-Michel, y en primer lugar agradecerles por ser parte de esta caricia para el alma que decía la profesora Mónica Pinto, y para mí en lo personal y estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo también tienen una tremenda oportunidad de aprendizaje. Agradecer a la jueza del Tribunal de Derecho del Mar, profesora María Teresa Infante, nuestra connacional, siempre un gusto aprender de usted y tener la oportunidad de escucharla. A la profesora Mónica Pinto, la jurista Mónica Pinto, y al ex canciller José Félix Fernández Estigarribia. Estamos seguros de que su participación ha sido de mucho
de mucho agrado para quienes la vemos, y le agradecemos por lo mismo también a Jean-Michel, a Rigui y a todo el equipo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos que hicieron posible esto, y sin ir más lejos, a mi par del Paraguay, que ha sido fundamental en esta idea, quien, debo confesar, comenzó con esta idea que nos tiene aquí reunidos. Como se sabe, uno de los principios que ha sido clave para la política exterior chilena es el respeto del derecho internacional, dentro del cual para Chile, para nosotros, es de relevancia crucial el tema de resolución pacífica de las controversias, la vigencia de los tratados, la independencia soberana de los estados y su integridad territorial. Por supuesto, esto siempre en complemento con la democracia y los derechos humanos como ejes que se potencian unos a otros. Y en eso nos interesa, aprovechando vuestra presencia en esta ocasión, de reiterar el apego que tenemos a la prohibición de la amenaza, al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, que sea contrario al principio establecido en la Carta de Naciones Unidas, así como nuestro convencimiento de que la diplomacia y el derecho constituyen los únicos medios legítimos para solucionar las controversias internacionales. Escuchaba en medio del evento lo que nos contaba el profesor, el embajador Fernández Estigarribia, que decía que parte de lo que hoy conversamos ya nos enseña, decía él en sus palabras. Y quizás eso es precisamente lo que hace tan importante esta conversación. Mantener viva esta idea de que el derecho internacional contemporáneo es un derecho de paz, y que en esta antinomia que nos plantea la profesora Mónica Pinto, entre el derecho de paz y la amenaza del uso o el uso de la fuerza, es lo que le da vida a esta conversación y le da sentido a que estos diálogos sigan presentes, sigan vivos, ojalá de manera permanente, porque, como decía la profesora Infante, van creando una cultura diplomática, una cultura de paz, en la que para Chile es tan valiosa, para quienes estamos aquí es tan valiosa, y en ese sentido los esfuerzos nunca son suficientes, porque entendemos que solo en paz es posible el desarrollo de nuestra sociedad, es posible el derecho de los ciudadanos, es posible la democracia finalmente. Así que por eso, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharles, de aprender de ustedes y por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación. Por mi parte, también quisiera decir unas palabras al terminar este evento. Quisiera, tomar en este momento la palabra para sobre todo agradecer a la delegación de Chile, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, la persona primero del embajador Sebastián y Jean-Michel, por permitirnos ser parte de la organización de esta iniciativa, ¿verdad? La presentación de los expositores, del profesor José Félix Fernández Estigarribia, de la profesora María Teresa Infante y la profesora Mónica Pinto, nos han ilustrado sobre la importancia del Pacto Gondra que efectivamente tuvo para el derecho interamericano, y que justamente nos llamó la atención, en atención a la fecha, justamente. Hace 100 años hoy día, ¿verdad? Exactamente el 3 de mayo de 1923 se firmó el Pacto Gondra, se aprobó el Pacto Gondra en el marco de la quinta Conferencia Americana en Santiago de Chile, marcando un hito en la historia de las Américas. Este pacto proporcionó un marco para resolución de disputas entre países, enfatizando los principios de resolución pacífica, respeto a la soberanía y el Estado de Derecho. Hoy estos principios son más importantes que nunca. Y la verdad que últimamente debatimos mucho sobre el tema, y como representantes de esta región latinoamericana nos damos cuenta de que tenemos ciertos principios bien arraigados entre nosotros y que lo podemos compartir y que se apliquen en otras partes del mundo, tal como justamente lo había dicho el profesor José Félix Fernández Estigarribia. El Pacto Gondra no solo es un testimonio de liderazgo visionario de sus signatarios, sino también un legado vivo que continúa orientando la forma en que abordamos disputas y conflictos en nuestra región, especialmente tomando en cuenta los instrumentos que lo sustituyeron, como bien nos comentó la profesora María Teresa Infante en relación con el Pacto de Bogotá. Esto es un testimonio del poder de diálogo, la diplomacia y el Estado de Derecho. A medida que avanzamos, debemos seguir defendiendo los principios consagrados en el Pacto Gondra.
Nos demuestra sobre todo la necesidad de trabajar juntos para fortalecer nuestras instituciones y nuestro compromiso con nuestras democracias. También debemos seguir promoviendo el diálogo y la cooperación, porque solo a través de estos medios podemos resolver nuestras diferencias y avanzar hacia relaciones más prósperas y pacíficas. Para concluir, también quisiera expresar mi gratitud a quienes han decidido acompañarnos en este conversatorio, es decir, a todos los aquí presentes que nos están mirando. No sé qué va a pasar en 100 años, si la OEA podrá rendir este mismo homenaje en atención al legado de la quinta Conferencia Panamericana de Santiago de Chile de 1923. Pero sí sería interesante, desde nuestra labor, hagamos honor a las contribuciones de nuestra región al derecho internacional público. Tomemos las lecciones aprendidas y apliquemos las mismas en nuestros respectivos campos para que podamos contribuir a un futuro mejor para las Américas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si estoy acá dentro de 100 años, me comprometo a organizar el foro. Sí, el único que puede estar en la OEA es usted. Asunción, por Les favor, agradezco a todos muchísimo. a probar Pero esa rica carne. quiero precisar que el foro ha sido grabado y está por lo tanto en la página de la Secretaría, porque es un material que puede ser de mucho interés para los cursos, para profesores, para académicos. Así que muchísimas gracias y espero, ahí comprometo a las delegaciones de Paraguay y Chile, seguir con foros como este para fomentar un poco lo que ha sido una experiencia que es poco valorada por nosotros mismos, que es haber conseguido un continente de paz en un mundo de guerras. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un placer, gracias a todos.